Quiero unirme a la bienvenida que nos extendió don Daniel y dárselas a ustedes. Igual, mi nombre es Manrique Salazar. Si usted no me conoce, soy el pastor de la iglesia Familia de Fe y es un privilegio realmente como iglesia responder cada domingo algo que muchas personas no tienen la libertad a hacer hoy. Otros ni siquiera se les ocurre o no lo desean. Y todo este deseo de querer congregarnos, la iglesia, los santos, uniéndose para, como una sola voz, agradar, adorando al Señor, es algo que tenemos por gracia y se nos ha concedido por gracia. Hasta el querer hacer esto, dice el Señor, que viene de Él. Así que, bienvenidos. Vamos a continuar estudiando el libro de Génesis. También me uno a aquellos que están en casa, los que son miembros de esta congregación. Les extrañamos, les amamos. Aquí estamos sintiéndoles en el Espíritu con nosotros, y que el Señor esté con ustedes allá, y que este sea igual para toda la iglesia, para todo el cuerpo, un tiempo de crecimiento y edificación en su palabra. Porfa, le pido que pueda abrir su libro de Génesis en su Biblia, el primer libro de la Biblia escrito por Moisés a Israel. Y quiero pedirle si podamos estudiar juntos esta mañana el capítulo 7. Y voy a leer desde la nueva versión de las Américas. Y dice así, ¿están allí? Capítulo 7, versículo 1 al 22. Muy bien. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre toda la superficie de la tierra. Porque dentro de 7 días yo voy a hacer llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, con Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron tal y como Dios lo había mandado. Después de esto, el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron, y las aguas alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas.
Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de los cielos, de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos por encima de los montes después que habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Perecieron aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento del espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Moisés quiere hablar a Israel en ese momento, cuando les escribió este libro, sobre el poder soberano que Dios tiene sobre su creación. Y de esto vamos a hablar esta mañana. Amén. Oremos. Padre, guíanos, por favor. Permítenos entender, Señor, en la aplicabilidad, Señor, cómo usar esto para nuestras vidas, esto de tu soberanía, esto de tu mano poderosa, moviendo y gobernando todo lo que sucede sobre esta tu creación. Permite que todo hombre y mujer aquí presente, niño, niña, adolescente, Señor, Padre, pueda ver esto para sí mismo y pueda aprenderlo y pueda aplicarlo, Señor, y entender el propósito que tú tienes en esta enseñanza para sus vidas, y que te glorifiques en esto para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pido esto. Amén. Muy bien. Desde que empezamos este estudio de Génesis, el título de la serie le he llamado El Dios de la historia y la bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es quien escribe la historia. Dios es el que la compone, el que la hace. Si nos ha llamado la atención aspectos de la historia, hace 2000, hace 1000 años, no sé, el Imperio Romano, no sé, los babilonios, lo que usted le llame la atención de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Dios es el creador de todo, el manejador y gobernador de todo. Así se pone en la Biblia Él, como aquel que ha creado, gobierna y juzga el comportamiento de todo en esa creación. Pero también Él se presenta como el Dios de la bendición, el que otorga la bendición, pero también el que la quita. El dador de bendición sobre aquellos que gobierna, sobre aquellos que Él es pastor y cuidador y creador, pero también quitador de su bendición. Fuente de vida, fuente de aliento, fuente de bendición, pero también retira su bendición y retira el aliento de vida que Él dio. Y lo vemos como creador soberano. Hemos estudiado en capítulo 1 cómo Él creó a la humanidad para que reflejara su carácter. Creó la humanidad para vivir para adorarle, para vivir para servirle, y mientras le sirve, reflejando su imagen a la cual fue creado. Hemos visto cómo Él diseñó al ser humano para que él pueda vivir reflejándole, pero estando en dependencia de Dios. Uno no puede reflejar algo de lo cual uno es dependiente de alguien más si uno no está en relación con ese alguien más. Nosotros fuimos diseñados para reflejarle estando y viviendo en dependencia de Dios. En capítulo 3 del Génesis vimos cómo el ser humano se declaró independiente de Dios. Se dio la autoridad de poder decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y empezó a reflejar a Dios a su propia manera. Ya no en dependencia de Dios, pero en independencia de Dios.
¿Tiene sentido? Saben, los padres damos a nuestros hijos nuestro apellido, ¿cierto? Nuestros padres nos han dado su apellido. Y de alguna manera instruimos a nuestros hijos a reflejar nuestro apellido de cierta manera, a manejar sus vidas reflejando nuestro apellido de cierta manera. Es la educación que les damos a nuestros hijos. Esperamos de ellos, nuestros padres esperan de nosotros que vivamos de cierta manera, y eso está conectado con el apellido que nos han dado de alguna u otra manera. ¿Qué tal si el hijo simplemente dice: no, papá, muchas gracias, pero ahora yo mando, yo voy a manejar tu apellido a mi propia manera? Pudiésemos creer que tienen la libertad de hacerlo, y posiblemente tienen la libertad de hacerlo, pero esto que sea una pequeña ilustración de algo que Dios no le ha dado al ser humano libertad para hacer, y es vivir él mismo solito determinando lo que es bueno y lo que es malo para él o para el mundo. Dios diseñó que el ser humano viva en dependencia de él. Y el ser humano desde el inicio dijo no, y todos los descendientes de esos primeros seres humanos recibimos esa naturaleza de declararnos independientes para establecer lo que es bueno o no. ¿Sí? Quiero hablar a los preadolescentes o adolescentes aquí presentes. Quiero pensar en Gabriel, quiero pensar en Pedro, quiero pensar en Isaac, y si se me pasa alguien más aquí presente, también. Saben, ustedes tienen amigos, primos, personas relacionadas a ustedes. Perdón, Felipe, se me olvidó. En sus relaciones, ustedes tienen algo en común, ya sea vecinos, ya sea familiares, ya sea compañeros de escuela, ya sea gente alrededor, que les va a decir y les van a aconsejar y les van a opinar que ustedes tienen capacidad para solitos decidir lo que es mejor para ustedes. Y esa va a ser una lucha, un diluvio de información de muchas personas a su alrededor diciéndoles: ustedes pueden decidir por su propia cuenta. Sus vecinitos o amigos lo van a decir porque inclusive ellos están entrenados para hacer eso. Les han dado el permiso de hacer eso. Continuamente les animan para hacer eso. Saben, nada más quiero que se recuerden de algo. Ustedes fueron diseñados para reflejar la gloria de Dios. Ustedes fueron diseñados para vivir en dependencia de Dios. Ese es el diseño de Dios. Ustedes fueron diseñados para que pudiesen mostrar quién es Dios y cómo vive Dios. Y Dios les da la capacidad de hacer eso entre tanto ustedes vivan en dependencia de Él. El mundo entero va a tratar de invitarlos a decirles: háganlo al revés. Ustedes tienen la capacidad, no les va a pasar nada si deciden por ustedes. Chicos, quiero realmente mostrarles la consecuencia que le trajo a la humanidad el declararse independiente de Él. Eso es lo que está en el texto. Al resto de la congregación, igual advertencia. Dios castiga el pecado. Dios ya castigó el pecado. El mundo entero está bajo el juicio y la ira de Dios. Y Dios mostró su amor y se llama Jesucristo para que las personas puedan salir de ese juicio. El que no acepte a Cristo como el medio para salir del juicio está bajo el juicio y pagará las consecuencias del pecado. Eso es lo que ves en el texto allí. Este no es un Dios hecho por usted y por mí. Este es el Dios real. Es un Dios de ira y es un Dios de amor. Y amor no perdona el pecado si no es por medio de Jesucristo. ¿Tiene sentido? Muy bien. Saben, dos ideas primarias vemos allí. De nuevo, algo parecido a lo que vimos la semana anterior. Habla del justo que fue salvado, y habla del juicio sobre el pecado. Y he estado tratando de convencerlos con el texto
de que justo no es por lo que hace, justo es por la decisión de Dios de extender su gracia. Ustedes también van a ser tentados todos, yo también, todo el mundo, a decirnos que por lo que hacemos está relacionado al valor que tenemos. Sus obras es lo que dicta el valor que usted tiene ante Dios. Y en realidad, Noé, aunque se diga una y otra vez lo justo y lo obediente y lo tremendamente bueno que era, Noé no fue hecho salvo por lo que él hacía y cómo él era. Eso fue fruto de su relación con Dios. Noé fue hecho salvo por la plena y única decisión de Dios de salvarlo. En el texto Noé ni habla. En el texto Noé ni es silencioso. El que cierra la puerta, ¿quién fue? Dios. No es la astucia, no es la capacidad de Noé. Es Dios levantando con un agua que mató, con un agua levantó el arca y la salvó. Vamos a ver a Dios siendo el personaje principal de la salvación de Noé y de su familia. Entonces, en el texto vamos a ver el despliegue, a un Dios soberano, porque despliega por gracia la salvación a los justos, ¿sí? Le llama a los justos. Entonces, el Dios soberano, creador, muestra esa soberanía muestra esa soberanía desplegando su gracia a un remanente de personas, de una gran cantidad de personas, un grupito pequeño. Eso es un remanente. Y esa palabra es importante porque la usa en la Biblia un montón de veces en todo el Antiguo Testamento. Lo usa también en el Nuevo Testamento para describir la iglesia, quien salva, y lo usa también en los últimos días cuando regrese nuestro Señor Jesucristo para hablar de dentro de esos tiempos donde nadie va a adorar a Dios, va a haber un remanente que Dios va a salvar. Entonces realmente no importa la edad que tengas, me importa que entiendas esa palabra remanente. Es como de un gran grupo, Dios escoge un grupo chiquitico. Eso es remanente, un grupo de personas que permanece. ¿Ok? Entonces, Dios es poderoso, Dios es soberano. Y en el texto vemos esa soberanía y ese poder siendo desplegado cuando Él entrega salvación a un pequeñito grupo por gracia. Por gracia. Y le llama justos a ese grupo. Entonces es importante que entendamos eso. ¿Ok? Pastor, usted dice que los salva porque son justos. No, los salva a los justos, pero los salva por gracia, por el favor no merecido, inexplicable de Dios de entregar perdón a quien a él le place. Entonces, allí cuando hablamos en los primeros 9 versículos, mira cómo lo va explicando. El primer versículo dice que Noé es quien es salvado por su justicia. Le llama justo. Entonces solo el justo escapa aquí en este juicio. Ese es el juicio disciplinario de Dios sobre el pecado. Versículo 1 dice: entra en el arca tú y todos los de tu casa. Esta es la orden que Dios da a Moisés, a Noé. Luego en el versículo siguiente dice: porque he visto que solo tú eres justo delante de mí. Justo describe el comportamiento de una persona frente a Dios. Dice: justo delante de mí, justo enfrente de mis ojos. Pero en el versículo 6, en el capítulo 6, describe, antes de que Dios pudiese ver a Moisés así, describe que tuvo gracia para con Moisés. Entonces todos habían pecado contra Dios, pero Dios tuvo gracia para con Moisés y le llamó la persona justa, la única justa en comparación con los contemporáneos. Cuando habla de justo, está hablando de una persona que vive con respecto a los requerimientos de Dios, y entonces le llama justo. Eso es un justo, alguien que vive de acorde a los requerimientos de Dios. Al mismo tiempo, también vimos la semana anterior de que él se ajusta a los requerimientos de Dios porque tiene una relación con Dios. ¿Tiene sentido? Tiene una relación con Dios y por ende él se ajusta como Dios dice que viva su vida. Entonces de su relación con Dios sale su deseo y sus ganas de seguir lo que Dios requiere. Y Dios le llama justo.
Y por medio de él parece que también le llama a su esposa, a sus hijos y sus esposas y sus hijos, les llama también justos. Entonces no hay duda, una persona justa delante de Dios, ahí en ese texto es alguien que sigue a Dios y sigue sus mandatos y sigue lo que Él dice, producto de esa relación que tienen, ¿sí? Pero el texto no dice que eso es lo que los mueve a salvarlos. El texto, toda la historia dice que es su gracia la que los mueve a salvarlos. Y creo que la apreciación de Noé, de esa gracia no merecida, lo lanza y lo mueve a vivir en obediencia a Él. ¿Tiene sentido? Sigamos leyendo. Entonces, Dios está viendo a aquellos que ve justos por gracia. Apréndete esa frase. Dios ve justos a personas por gracia. Dios ve a personas como obedientes, con un corazón para con Él, por gracia, sin merecérselo y de una manera inexplicable. ¿Tiene sentido? Porque hay pecadores solo en la tierra. Solo hay pecadores en la tierra. Entonces Él llama justos, gente que me sigue, gente que me obedece, pero aún así son pecadores. ¿Por qué lo hace? ¿Porque son perfectos? No, porque Él les extiende su gracia. Lo pongo de otra manera. Si un padre le da requerimientos a su hijo y ve a su hijo tratando de batallar con cumplir esos requerimientos, pero de pronto falla, pero ve a su hijo arrepentido y que lo intenta de nuevo y se levanta y trata de seguir a su papá de nuevo en lo que le ha pedido, de pronto alguien le pregunta, ¿tu hijo es obediente? Sí, claro que es obediente, porque le extiende su gracia. No es cierto que es completamente obediente, pero Él es obediente y de su gracia establece ese título de que sí es obediente. ¿Tiene sentido? Entonces, eso es un pequeño ejemplo imperfecto para describir cómo Dios ve a Noé. De su relación, del pacto que ha hecho con Él, le extiende ese título de justo ante Él. Ahora, el mandato tiene una razón. El mandato que le dice, entra tú y tu familia en el arca, tiene una razón. El versículo dice en el 7:4, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dice, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Cuando habla de borrar, está hablando de destruir. Ha utilizado varias palabras. Ha hablado de destruir, ha hablado de borrar, ha hablado de exterminar. Yo creo que la descripción es bastante clara de la actividad de Dios para con los pecadores en el texto. Cuando hablamos en el versículo 7 dice, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Dios creó para que el hombre reflejara su imagen y le dio la orden de multiplicarse. Ahora Dios va a echar para atrás esa multiplicación y va a exterminar toda la multiplicación. La obediencia del justo en esta sección es recalcada una y otra vez. Mira el 6. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieran sobre la tierra. Versículo 7. Entonces Noé entró en el arca, con él sus hijos, su mujer, la mujer de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales no limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de 2 en 2. Ahora ponen atención lo que dice. Como Dios había ordenado a Noé. Noé hace lo que Dios le pide. Exactamente lo que Dios le pide. Obedece a Dios en todo. El versículo 5, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. El 7:9, entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado. La obediencia de Noé muestra el fruto de su relación. Esa relación que Dios tiene fructifica en el corazón de Noé y se muestra por obediencia. Y es de su gracia que le extiende salvación a Noé. Entonces, si el justo obedece, si de su relación obedece, ¿cuál es la aplicabilidad? ¿Cómo lo usamos en nuestras vidas ese concepto? ¿Para qué nos sirve esta idea
en nuestras vidas hoy? Bueno, toda la humanidad ha pecado contra Dios y toda la humanidad, por ende, ha sido quitado de una relación con Dios. Y la humanidad puede volver a tener una relación con Dios. Un muchacho, una muchacha, un adulto, una adulta puede recobrar esa relación con Dios por medio de su fe, colocándola en Jesucristo y su obra en la cruz. Entonces, cuando eso sucede, como ya se pagaron todos los pecados en la cruz y hemos puesto nuestra fe en eso, entonces Dios ahora ve justo que nos salvamos, justo que nos perdone, justo que tengamos una relación íntima con Él. ¿Por qué? Porque se pagó todo lo que nos separaba. ¿Cierto? Si lo que nos separaba era nuestro pecado, nuestra naturaleza y nuestras obras de comisión, las cosas que hacemos malas contra Dios, entonces ya no hay separación con Dios y podemos tener una relación con Dios. Entonces ahora sí, eso se llama justificación. Pero la obra de la justificación, para que eso suceda, no la hicimos nosotros, la hizo Cristo en la cruz, enviado por Dios el Padre a hacerlo en la cruz. Entonces ahora sí es justo. El injusto es hecho justo por esa obra en la cruz, porque puso su fe en esa obra en la cruz, y ahora soy justificado frente a Dios. Y mis pecados han sido perdonados por la cruz y puedo vivir en una relación con Dios. ¿Sí? Entonces, ahora los justos, ahora de esa apreciación del regalo de Dios, de esto no merecido, vivimos en una relación con Dios. Porque dice que por medio de la fe envía su Espíritu a morar en nosotros y por ende hechos uno con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con su Espíritu. Y ahora tenemos una relación espiritual y nos llama sus hijos y nos llama sus hijas. Y vivimos en una intimidad con Él, conociéndole por medio de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por gracia vivimos como justos delante de Él hoy. Esta gente de Israel, estos pecadores que murieron en el diluvio no tenían un redentor que hubiese muerto por ellos. Hoy los seres humanos tenemos un redentor que ya murió para que eso sea posible. Entonces nosotros tenemos vía para poder vivir en justicia, en la justicia de Dios, en una relación con Dios. Y eso es justamente lo que carecía la gente del texto. Eso fue resuelto por Dios hoy, Jesucristo. La gente necesitaba a Jesucristo en ese tiempo y no lo tenía. La gente hoy tiene a Jesucristo para que por medio de Él obtengan redención del castigo por sus pecados, del juicio de Dios. De nuevo, recuerda, una relación con Dios, de ahí sale la capacidad de obedecer, y esa capacidad de obedecer de una relación con Dios que solamente por medio de Cristo se puede obtener, nosotros entonces podemos practicar la obediencia. La gracia siempre ha precedido la obediencia. Los fariseos hacían al revés. Ellos practicaban obediencia y lo que ellos decían era que ganaban la gracia de Dios para con ellos, el amor de Dios para con ellos. Es al revés. Por medio de Cristo se tiene una relación con Él. De esa relación, porque el Espíritu está con nosotros, podemos obedecer. Y porque podemos obedecer, entonces tenemos gran comunión con Dios. ¿Sí? Esa es la base de la fe cristiana. Eso es lo básico que debes de saber de tu fe. La salvación es por gracia, la relación es por gracia, la capacidad de dar fruto es por gracia también. Pero el texto no solamente habla del despliegue de la gracia de Dios. El texto habla del cumplimiento de su promesa, que la paga del pecado es la muerte. Y ese es el tema principal también en esta sección. Deshace la creación. Vemos el poder soberano de Dios, no solamente en el despliegue de su gracia con los justos, pero también vemos el poder soberano de Dios, donde Él decide deshacer su creación para dar paso a un nuevo comienzo. Mira esas dos ideas
deshacer y rehacer. Dios creó todo, lo creó para que mostrase su imagen, y los que fueron diseñados para mostrar su imagen decidieron corromperla. Como ahora ellos establecieron qué es lo que era bueno para ellos, lo que hicieron fue mostrar una imagen corrupta, una imagen corrompida. Y lo hicieron, y dice que sus intenciones estaban llenas de maldad, dice que todas sus acciones estaban corrompidas, dice, se dolió Dios en haberlos creado, y ahora Dios decide deshacer lo que había hecho. ¿Por qué? Porque decidió quitar su bendición de la vida de esos pecadores por completo. Déjame probártelo. La idea que Moisés quiere mostrarle a Israel es que Dios decidió deshacer lo que había creado, traer caos de nuevo donde había orden. Lo que Moisés quiere mostrarle a Israel es de que no va a permitir que su imagen siga viviendo contaminada. Y entonces va a destruir, va a exterminar, va a hacer morir, va a quitar la vida a aquellos que muestran su imagen contaminada. Versículo 10. Aconteció a los 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. La muerte de esta generación de pecadores está allí latente. La ira de Dios está sobre ellos. Soberano sobre el diluvio. Esto no es un accidente, esto es un acto que está Dios en control completamente. El versículo 11 dice: en el año 600 de la vida de Noé, sí, tenía 600 años. Y vemos toda una declaración en los primeros 7 capítulos de la Biblia, donde las personas podían vivir mucho más años. El mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron las fuentes del gran abismo. Detalle, Moisés describe, es como que dio la hora, el día y el momento en que sucedió. Eso no me suena a una descripción ficticia o a un mito. ¿Por qué uno va a dar detalles tan específicos, digamos, para algo que simplemente es un mito? Noé no está tratando el evento como un mito. Lo está tratando como lo que hace una persona que está narrando algo que verdaderamente sucedió. Para el autor del libro, este evento sucedió. Algunas personas hablan, inclusive cristianos o eruditos, hablan de que el diluvio simplemente es algo representativo, es algo figurativo. Esta descripción no parece mencionar algo que simplemente es figurativo, sino más bien algo que está siendo descrito objetivamente. Objetivamente quiere decir cuando nosotros hacemos algo por información que tenemos, información verídica que tenemos, información, digamos, razonable que tenemos. Por eso es que hablamos cuando alguien está siendo objetivo, de acuerdo a hechos, de acuerdo a información, evidencia que tiene. Lo otro es subjetivo, que sería de acuerdo a opinión. Entonces, esto es una declaración objetiva, clama ser objetiva, algo que él cree que sucedió. Esto nos invita a todos a tomar la decisión si vamos a creerle a Dios lo que dice o no. Y esto es donde entramos en la decisión de decir si lo que la Biblia dice es o no es. Bueno, doctrina primaria de esta iglesia es de que tomamos la literalidad de lo que los textos dicen. Pero literalidad quiere decir interpretar las cosas en su género, en su contexto literario. Cuando él va a decir algo figurativo, lo vamos a entender figurativo. Cuando está hablando de algo literal, lo vamos a entender literal. Aquí no hay ninguna pista para pensar que él está hablando figurativamente. No hay nada ahí, ni gramatical, ni contextual, en todo el libro, de que él está hablando, queriendo hablar de manera figurativa. Está hablando de manera literal. Y es una cuestión de fe que decidamos creerle a lo que el texto diga. Soberano sobre el diluvio para deshacer la creación. El versículo 11 dice: se abrieron las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Yo soy ingeniero de profesión y eso me exige llevar una serie de maneras de ver esto. Científicamente estamos entrenados a pensar, bueno, ¿esto de qué está hablando? Se abrieron las compuertas del gran abismo.
pareciera que está hablando de abajo. Y dice que se abrieron las puertas del cielo, posiblemente para referirse a lluvia. Entonces está hablando posiblemente de dos direcciones. Sabemos que hay fuentes subterráneas de agua y sabemos que hay fuentes que se convierten en agua proveniendo de la atmósfera. Entonces esto no es algo irracional. Digamos, esto es algo que simplemente lo vemos funcionar. Ahora, antes del diluvio, las cosas posiblemente funcionasen distintas a como las vemos hoy. Podemos pensar en un Dios que tiene la capacidad de hacer lo que Él decida hacer. Vimos en el capítulo 1 que había luz y no había sido creado ni la luna ni el sol. Y ya había luz. Vimos en el capítulo 1 cómo Dios tiene la capacidad de dar luz proveniente de Él mismo, y ni siquiera el sol y ni siquiera la luna habían sido creados. Entonces, aparecer esta monstruosidad cantidad de agua, usted puede calcular perfectamente, cúbicamente, puede calcular cuánta agua se necesita para subir 6,5 metros por encima del monte más alto que hay. Puede perfectamente calcular esa agua. Esa cantidad de agua es simplemente inimaginable. Ahora, ¿tiene Dios la capacidad de traer esa cantidad de agua? Yo creo que sí. Absolutamente sí. Si tiene la capacidad de alumbrar la tierra completa de Él mismo, como clama capítulo 1, creo que perfectamente puede traer el agua para inundar la tierra 5,6 metros más arriba del Everest, si ese era el pico más alto en ese momento. ¿Tiene sentido? Se sale de nuestra capacidad de entender, pero el texto clama esa cantidad de agua. Detalla al punto lo que dice que sucedió. Dice que las aguas se multiplicaron. Vean esa palabra, vean cómo empieza a decir, versículo 17. Por 40 días las aguas crecieron, alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. Y empieza a usar palabras de un continuo aumento del agua. Y eso lo hace de manera clara y de manera al propósito. Dice que crecieron, luego dice que crecieron más y más. Dice que subieron, que alzaron el arca, que flotaba el arca. Dice que el agua cubre completamente los montes más altos. No solamente al punto del pico, pero 6,5 metros por encima. Esa descripción habla que el agua se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó. Interesante, pero ¿cuál fue la orden de Dios al ser humano? Multiplíquense. Y utiliza la misma palabra para reflejar la misma idea. Dios dio al hombre el dominio sobre la creación para multiplicarse. Y si el hombre se hubiera multiplicado, el derroche de la tierra completa, viendo la imagen de Dios, multiplicándose y siendo reflejada por todo el mundo. Pero eso no fue lo que sucedió por el pecado. Entonces Dios deshizo la multiplicación y usa la misma palabra y multiplica el agua y extermina lo que se multiplicó de manera corrupta, y lo extermina y lo quita de la faz de la tierra. Dios había retirado su bendición por completo. Saben, Israel está escuchando eso como nación, y ustedes no creen que la intención es de que tuvieran temor. Claro que sí. Israel está escuchando esta historia, y lo que Moisés quería es que tuvieran temor. Temor de lo que hacían como nación, de lo que estaban haciendo con la propia imagen en sus vidas, reflejando que Moisés quiere que con esta noticia, con esta historia, tiemble Israel completa y tenga temor de Dios. Y yo creo que nosotros, cuando leemos esta historia, tiene el mismo propósito para nosotros. Tiene un propósito de exhortar, de prevenir y definitivamente de advertir. Esa es la intención primaria de esa idea. Advertirle a usted y a mí hoy, como miembros de la Iglesia de Cristo, de que tengamos temor de Dios
y que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Hay una diferencia entre miedo y temor de Dios. El temor de Dios y el miedo son distintos. Creo que es claro, muy claro, que las personas que murieron sufrieron el terror de lo más horrible que pudieron experimentar. Y creo que lo que experimentaron fue miedo. Miedo de lo que vieron venir, miedo de lo que vieron suceder, y simplemente no hubo solución para con su miedo y murieron en enorme miedo. Temor es diferente. Temor viene conocimiento sobre Dios, y entonces yo vivo en temor a Él, no en miedo a Él, pero en temor a Él. El temor de Dios produce respeto. Dice que la sabiduría empieza por tener temor de Dios. El temor es vivir de una manera respetuosa a Dios por lo que yo sé de Dios. Eso es temor de Dios, que me hace querer obedecerlo, respetarle en sus opiniones y entender las consecuencias de las cosas según Él lo ha prometido. Entonces yo vivo en temor de Él. Moisés quiere que Israel tenga temor de Dios, no miedo. Usted puede conocer a Dios y entonces conoce sus requerimientos y también conoce las consecuencias que ha puesto si usted no cumple sus requerimientos. Entonces, temor de Dios quiere decir de que yo le conozco, sé su carácter, sé cómo funciona, sé que me ama, sé que me ha rescatado, pero por respeto a su palabra y respeto a su soberano control, yo vivo en obediencia a Él. Eso es temor de Dios. Miedo no se conoce a Dios. No se sabe el amor que Él tiene por uno. Entonces uno ve a alguien hiperpoderoso y entonces posiblemente uno lo que hace es simplemente vivir en miedo a ese ser completamente poderoso y soberano. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas. Mis hermanos y mis hermanas, Dios quiere en esta mañana advertirnos a que vivamos en temor de Él. ¿Y eso cómo se aplica en cada una de sus vidas? Solo usted sabe. Dios en esta mañana quiere que tengas temor de Él. Eso quiere decir que vivas conociendo todos sus atributos: paz, amor, justicia, que te ama, que te ha perdonado, pero que no se te olvide su primer mandamiento: que lo ames con todo su corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Confía en su provisión para fortalecerte, para poder obedecerle. Confía solo en el Señor y obedécele en tu vida. ¿Sí? Temor de Dios. Dios exterminó lo que multiplicó. Moisés no deja a la imaginación lo que Dios hizo. Lo deja bien claro. Versículo 7:21. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, toda criatura. Versículo 22. Toda criatura en cuya nariz había aliento de espíritu de vida murió. La acción es contundente. No es algo de gozarse, es algo doloroso verlo. Mira el 23. Exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. 3 palabras: exterminó, borró, pero llama la atención la tercera: murió. Ahora, ¿por qué llama la atención que use esa palabra? Porque tiene rato de no usarla. ¿Y cuándo fue la que la usó? Primera vez que lo usó dijo: de todos los árboles que he creado para ti puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol morirás. ¿Cuál es la siguiente vez que lo usa? Eva le dice a la serpiente: Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles, pero de ese árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comer, ni lo podemos tocar. En el momento que lo comamos vamos a morir. Esa es la segunda vez que sale esa palabra.
La tercera vez que sale la palabra, la serpiente llega y dice, no, eso no es cierto, si comes del árbol, no, eso no es cierto, no vas a morir. ¿Ven lo que pasó? Es una cuestión de creer y de tener fe en lo que Dios dice, en su palabra. Él dijo, ustedes son la fuente, yo soy su fuente de conocimiento del bien y del mal. Si ustedes tienen intimidad conmigo, si ustedes tienen relación conmigo, entonces ustedes van a saber lo que es el bien y el mal. No necesitan comer del árbol. Y ellos desobedecieron eso y se dieron a la tentación de que había otras fuentes de bien y de mal, de conocimiento del bien y del mal, y siguieron esas fuentes. Y entonces Dios cumplió lo que prometió. El día que coman de ese fruto, morirán. Lo que vemos en el texto es el mundo completo en ese tiempo decidiendo escoger el bien y el mal por su propia cuenta. ¿Y cuál es la consecuencia? Morir. Y esa es la enseñanza del texto. El ser humano vive bajo la ira de Dios porque ha decidido ser su propia fuente del bien y del mal. Y entonces Dios determinó que debían morir. Y esa es la paga del pecado, la muerte. Y tanto amó Dios al mundo, a los pecadores, que no los abandonó. Y entonces salvó a Noé y salvó a su familia para que por medio de él pudiera venir la esperanza al mundo completo. La promesa que había hecho, que un descendiente de la mujer le estriparía, le destrozaría la cabeza a un descendiente de la serpiente y echaría para atrás las consecuencias de toda esta caída. Y es por medio de Noé y sus descendientes hasta María y José que entonces Cristo, Jesús, nació. Y nació y murió. Y murió y resucitó. Y resucitó y ascendió. E hizo posible que por medio de la fe los seres humanos puedan vivir, tener de nuevo vida. Vida en abundancia, vida en calidad, vida producto de una relación con Dios, de la presencia de su Espíritu en nosotros, viviendo para su gloria, en obediencia a Él, justificados por la fe, justificados por la obra de la cruz. Ese fue el diseño de Dios. Pero el mundo sigue decidiendo en cantidades y en millones, decidiendo que prefieren otras fuentes del bien y del mal. Dicho eso, ¿cuáles son las conclusiones hoy de estas dos ideas? La primera, sobre el juicio de Dios sobre el pecado del mundo. Bueno, que ni tú ni yo alcahueteemos nuestro propio pecado, que tengamos temor de Dios. Que Dios quiere en esta mañana que aquello con lo que estamos luchando, que no sea la voluntad de Dios, Dios quiere que tengamos temor de Él y se lo traigamos a Él, se lo confesemos, le pidamos perdón, le pidamos que nos ayude, que nos dispongamos a crecer en estas áreas que podamos tener, que Dios quiere limpiar de pecado. Nadie puede cambiar si no es con el Espíritu Santo trabajando en su corazón. Si tú no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, no puedes cambiar. Lo único que tienes para cambiar son tus propias fuerzas humanas. Pero el que ha creído en Cristo y su Espíritu mora en él, ya no tiene solo sus propias fuerzas, tiene la fuerza de Dios para cambiar, para ser transformado hacia un mejor papá, hacia un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor amigo, un mejor profesional, en el poder de Dios trabajando en uno por medio de la fe. Entonces la primera aplicación aquí es que si quieres agradar a Dios y poder estar en batalla con tu pecado, trae a Cristo a vivir a tu vida, a reinar en tu corazón. No que tú lo puedas obligar a hacerlo, pero invítalo a que perdone tu pecado y venga a morar en tu vida por medio de la fe. Si quieres saber más sobre eso, búscame, por favor. Busca a alguien más de aquí que consideres, que respetes como cristiano o cristiana madura. Busca eso. Busca eso. Segundo, ya en Cristo podemos batallar, podemos cambiar, podemos mejorar. Y Dios quiere que en esta mañana repases tu estilo de vida, repases las áreas de tu corazón, repases tu relación con aquellos que más amas, tus roles en las relaciones que Dios te ha dado.
las circunstancias en las que vives y cómo las administras, tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. Repásalo todo y mira a qué te está invitando en esta mañana Dios a traerle a Él para que cambie y transforme. Y hazlo, habla con Él y pídele que tome eso y lo transforme y lo cambie. Sobre el juicio de Dios, sobre el pecado del mundo. Dios te ha seleccionado a ti como testigo o testiga de su verdad para con las personas a tu alrededor. Hay miembros de sus familias que están bajo la ira de Dios, bajo el castigo de Dios, porque no han creído en Cristo como su Salvador. Y Dios en esta mañana quiere recordarnos a todos que la paga del pecado es real. Lo vimos en el texto y quiere que llevemos las noticias de salvación a aquellos a nuestro alrededor, aquellos que más amamos. Si aquí hay alguien que tiene un hijo no creyente, ese es tu rol en su vida, traerles las noticias de salvación. Si hay alguien aquí que tiene un padre no creyente, una madre no creyente, una hija no creyente, un vecino no creyente, un compañero de trabajo no creyente, quien tú quieras no creyente, Dios quiere que seas testigo de Cristo en sus vidas, porque es real la paga del pecado. Hicimos cuando hicimos la serie sobre cómo testificar, ¿qué era testificar? La misión de la iglesia, de cada miembro de la iglesia universal, es testificar a Cristo. Y pusimos, esto está en el Facebook, lo pueden bajar de allí, nos lo pueden pedir, lo puedo poner en el chat una vez más. Pero la idea es que ustedes puedan anotar aquí las personas que Dios está llamando, ustedes puedan ser testigos de Cristo en sus vidas y que podamos orar por ellas. Ponerlas aquí es para simplemente de una manera mecánica estar orando por ellas, como congregación por ellas. Yo puedo orar por la lista que tiene Graving y Graving puede estar orando por los que están en mi lista. Orando, orando, orando y orando, para que Dios mueva de pronto la voluntad de esas personas para que puedan venir a algo como el retiro de mujeres y puedan estar allí y escuchar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Atraídas a llegar a ese lugar, tal vez por estudiar sobre sus emociones, pero se les presenta también no solamente la definición sobre emociones, como en el marco de cómo existen y cómo nos afectan o cómo nos bendicen, pero también se les sea presentado el Evangelio de Cristo. Y cuidado, y esas personas, solo por tener consciente de quererlas verlas ahí en un evento como ese, puedan escuchar sobre las buenas nuevas de Cristo y puedan venir a salvación. Sucedió en el retiro de matrimonios. La mitad de los atendientes no eran de esta iglesia. Y pudo haber personas que pudieron escuchar el Evangelio de Cristo. Saben, Dios quiere movilizarnos. Quiere que nos movamos a hablar sobre Cristo de manera valiente. No nos gozamos en la muerte espiritual de otros, nos compadecemos por ellas y les pedimos que pongan su fe en Cristo, que allí está su fe. Muévete a seguir predicando el Evangelio a aquellos en tus relaciones, porque ese es el deseo de Dios. Esta es la última aplicación. ¿Cuál es el fin de la humanidad? ¿Pueden los hombres y las mujeres vivir inmoralmente y gozar de sus propios placeres, abandonando el propósito para el cual Dios los creó? ¿Pueden los seres humanos vivir en dependencia de Dios, atribuyéndose el derecho a establecer lo que es bueno y lo que es malo por ellos mismos? Y la respuesta es no. No pueden. No deben. El ser humano fue creado para vivir de acorde a la voluntad de Dios. Hay gente a nuestro alrededor que necesita saber esa verdad. Yo necesito hablar más claramente. No tienen la libertad de vivir así.
Y si no lo saben, Dios quiere saberlo por medio de ti o por medio de mí. Sobre el despliegue de su gracia con los que considera justos. Definitivamente quieren que apreciemos su gracia más en esta mañana. Eres salvo por gracia. Tienes relación con Dios por gracia. Y vivamos apreciando esa gracia para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos a ti, Señor. Después de haber leído y escuchado un texto como este, sabemos que eres soberano sobre nuestras vidas. Sabemos que eres creador de tu preciosa creación. Y así como en el texto has decidido deshacerla y darle una oportunidad de un nuevo comienzo, Señor, nosotros aquí yacemos, Padre, con ese regalo de haber podido comenzar de nuevo en Cristo Jesús. Padre, hemos por medio de la fe nacido de nuevo, hemos sido convertidos, nuestros corazones han sido de piedra, han sido quitados, y este nuevo corazón sediento de ti, que desea seguirte, que desea obedecerte, por gracia ha sido embestido en cada uno de nosotros, tus hijos o tus hijas. Y queremos darte gracias porque tenemos esperanza. Y queremos darte gracias porque tenemos capacidad de cambiar y capacidad de reflejar tu imagen ahora. Señor, te pedimos que uses lo dicho en esta mañana, lo cantado en esta mañana, lo hablado en esta mañana, lo que hemos leído en esta mañana, para permitirnos ver tu voluntad en nosotros hoy y poder caminar conforme a esa voluntad. Te pedimos esto para que te glorifiques más. En el nombre de tu Jesús pedimos esto. Amén.